Hola, soy Humberto Pedrosa de Anda. Vamos a hablar del coeficiente de determinación en un modelo de regresión lineal múltiple. Este coeficiente de determinación indica el porcentaje de variación de la variable dependiente que es explicado a través de las variables independientes. Es decir, este costo de calefacción, que es la variable dependiente, ¿en qué porcentaje podemos entenderlo a partir de tres variables independientes, de la temperatura externa media, del aislamiento del ático y de la antigüedad del calentador? Vamos a calcular ese coeficiente de determinación. Tenemos dos fórmulas para calcularlo. El coeficiente se representa como r cuadrada. La primera fórmula es la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados totales. Es decir, necesitamos la tabla de ANOVA para poder calcular el coeficiente de determinación. Aquí tengo yo la suma de cuadrados de la regresión y aquí tengo la suma de cuadrados totales, ¿sí? En estas dos celdas de la tabla de ANOVA. Bueno, aquí abajo y los resultados del video anterior donde estuvimos calculando precisamente la tabla de ANOVA. Estos resultados me van a servir para calcular el coeficiente de determinación. Hagamos el primer cálculo, sería la suma de cuadrados de la regresión, este dato de aquí que sería 171.220, dividido entre la suma de cuadrados totales, este dato de aquí, que sería 212.915.75. Hagamos la división. Va a ser igual a 171.220.47 dividido entre 212.915.75. Eso es 80%. Quiere decir que las tres variables X me permiten entender cómo se comporta la variable Y en un 80%. Nos queda otro 20% que no entendemos todavía. ¿Y a qué se puede deber ese otro 20%? Pues puede ser a otras variables que no estamos considerando en el modelo de regresión lineal múltiple, o bien simplemente a la variación aleatoria, que sucede simplemente porque sí. Bueno, vamos ahora a calcular el coeficiente de determinación utilizando la segunda fórmula. Es 1 menos la suma de cuadrados del error entre la suma de cuadrados totales. Bueno, la suma de cuadrados del error está aquí y la suma de cuadrados totales está aquí. Quiere decir que es este 41.695.28, la suma de cuadrados del error, y la suma de cuadrados totales es este 212.915.75. Hagamos la aplicación de la fórmula. Es igual a 1 menos, abro paréntesis, la suma de cuadrados del error, 41.695.28, dividido entre 212.915.75. Y cierro paréntesis. Y me da exactamente el mismo resultado, 0.8. Ahora tenemos un pequeño detalle con este coeficiente de determinación. Resulta que si el número de variables independientes es igual a los renglones con datos, entonces el coeficiente de determinación es igual a 1. Y por esta razón necesitamos ajustarlo. A ver, pero entendamos bien este enunciado. ¿A qué se refiere? Significa en mis datos que si yo tuviera solamente tres renglones con datos, es decir, el mismo número que de variables x, entonces el resultado que yo obtendría al calcular el coeficiente de determinación sería igual a 1. Y eso pues no estaría bien, no sería ético, no sería correcto. Por eso lo que sí es correcto y lo que sí es ético es tener más renglones con datos. Tenemos 20 renglones, 20 es más que el número de variables independientes que tenemos en el modelo. Esto sí es ético, esto sí es correcto. De esa manera no estoy forzando a que el coeficiente de determinación sea igual a 1. Pero si eso pasa con el coeficiente de determinación, si tenemos el mismo número de variables independientes que de renglones de datos va a ser igual a 1, entonces vale la pena ajustarlo, ¿sí? Vamos a calcular el coeficiente ajustado de determinación. ¿Cómo se calcula ese coeficiente ajustado de determinación?
Bueno, se representa como la R cuadrada ajustada, A de J, adjust en inglés, ¿sí? Va a ser igual a uno menos la media de la suma de cuadrados del error entre la media de la suma de cuadrados totales. Bueno, la media de la suma de cuadrados del error es algo que ya calculamos en la tabla de ANOVA, es este dato de aquí, ¿sí? O sea, se refiere a este 2605.95 que tenemos aquí. La media de la suma de cuadrados totales no es algo que se calcula en la tabla de ANOVA. Y entonces, pues yo aquí lo estoy poniendo en esta tabla en color amarillo, porque no pertenece esto a la tabla de ANOVA. Sin embargo, sí lo podemos calcular a partir de la tabla de ANOVA, porque la media de la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados totales entre n-1, es decir, los grados de libertad de la fuente de variación total. Esos datos sí los tengo aquí en la tabla de ANOVA, es decir, tengo que dividir 212.915.75 entre 19. Vamos a calcularlo aquí, pero te repito, no pertenece este dato a la tabla de ANOVA. Hago 212.915.75 dividido entre 19 y me da 11.206.09. Ahora sí puedo calcular el coeficiente ajustado de determinación. Va a ser igual a 1 menos la media de la suma de cuadrados del error, que sería 2605.95, dividido entre la media de la suma de cuadrados totales, que sería 11.206.09. Y cerramos paréntesis, nos arroja 0.76. Bueno, este dato, como ya está ajustado, ya es más creíble. Yo puedo decir con mayor confianza que el 76% de la variación en el costo de la calefacción depende de tres variables, que son la temperatura externa, el aislamiento del ático y la antigüedad del calentador. Lo que me falta para llegar al 100% se debe a otras variables o simplemente a la aleatoriedad de los datos. Bueno, veamos ahora otro concepto, el coeficiente de correlación múltiple. Tú recordarás cuando estábamos haciendo un análisis de regresión lineal simple, cómo calculamos el coeficiente de correlación entre dos variables. Pero ahora que tenemos muchas variables en el modelo, ¿cómo podríamos calcular un coeficiente de correlación equivalente? Bueno, pues muy sencillo, simplemente lo que vamos a hacer para calcular el coeficiente de correlación múltiple R es sacarle la raíz cuadrada al coeficiente de determinación, pero sin ajustar, ¿sí? Es decir, a este 0.80 de aquí. Vamos a calcularlo. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada, SQRT, abro paréntesis y selecciono el valor del coeficiente de determinación y me da un valor de 0.89. Bueno, este coeficiente de correlación múltiple, ¿cómo se puede interpretar? Es un valor que va siempre entre 0 y 1. Nos indica que también una variable y puede ser predecida a partir de un conjunto de variables x. Es decir, que podemos pronosticar el costo de la calefacción con las tres variables que escogimos con un 89%, ¿sí? De certeza. ¿Qué pasaría si este coeficiente de correlación fuera igual a cero? Indicaría que de nada sirven las variables x para predecir la y. Entonces, pues elimino las variables x, ¿sí? Y simplemente me fijo en la variable y. La mejor manera de predecir la variable y sería simplemente a partir del promedio de la misma y. Es decir, simplemente yo calcularía aquí el promedio de toda esta columna de datos de variable y. Vamos a calcularlo. Va a ser igual a average de toda esta columna. Sí. Da un valor de 205.25. Bueno, eso significa ese sería mi mejor pronóstico para predecir la Y. 205 sería el costo de calefacción en cualquier caso. Ya no necesito complicarme la vida con variables X, pero siempre y cuando sucediera que el coeficiente de correlación fuera igual a cero. No es nuestro caso, el coeficiente de correlación es igual a 0.89.
¿Qué pasaría ahora si este coeficiente de correlación fuera igual a 1? Indicaría que las variables x dicen de manera perfecta el comportamiento de la variable y, lo cual va a ser muy raro que alguna vez suceda. ¿Sí? Bueno, pues eso es. Entonces ya terminamos de ver tres conceptos: el coeficiente de determinación, el coeficiente ajustado de determinación y el coeficiente de correlación múltiple, que de alguna manera son también indicadores para poder saber si nuestro modelo de regresión lineal múltiple es bueno para hacer pronósticos o no lo es. Gracias por tu atención y te espero en la siguiente cápsula.